Uy, está lloviendo. Esto está abierto. Uy, papá, por aquí debe haber una mechera, ¿vale? Uy, ¿esto qué será? Parece como un salón de eventos, va. ¿Cómo? Debe haber una mecherita por aquí para fumarme mi cigarrillo. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Santo, Señor, tú me llamaste a mí. Me has llamado, Padre. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este podcast Ondas de Fe. Te saluda Jeffrey Fajardo y desde todo el equipo estamos muy contentos porque el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel en su palabra y de verdad que estamos muy contentos porque este programa ha llegado a cada persona que el Señor ha dispuesto, a cada persona que el Señor ha escogido en cada uno de los temas que el Señor prometió en su palabra iba a hablar. En esta ocasión, como lo veían al principio en el video, vamos a hablar de un tema que está afectando mucho a los jóvenes. Y en esta ocasión nos acompaña el líder del Ministerio de Jóvenes, quien es una persona que sufrió este flagelo, quien es una voz autorizada para contarnos un poco acerca de este flagelo. Hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Carlos Mario Vargas. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, Jeffrey, contento de estar aquí, de poder alcanzar más almas para Cristo por medio de nuestro testimonio. Amén, Carlos. Qué bendición contar con un ministro del Señor como tú en nuestros estudios. Y bueno, vamos a empezar un poquito pues con una de las preguntas insignias de este programa. Te pregunto, ¿quién es Carlos Mario Vargas? Bueno, Jeffrey, Carlos Mario Vargas es un pecador, una persona común y corriente que se equivoca todos los días, pero que ha sido cubierto por la gracia del Señor. Cada día pues encuentro en su presencia esa redención, encuentro en sus manos un nuevo día, un nuevo empezar. Es una persona que es redimida por la sangre de Cristo. Hoy por hoy fui proclamado evangelista, pescador de hombres y sirvo en esta iglesia, mi buen pastor, como líder de jóvenes en este momento, para la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, Mario, y antes de empezar de lleno en nuestro tema del día de hoy, quiero preguntarte, ¿cómo llega Carlos a los pies del Señor? Antes de que nos cuentes tu testimonio, quiero que nos digas y le digas a todas las personas que nos están viendo a través de este programa, ¿cómo llega Carlos a los pies del Señor? ¿Cómo conoce Carlos al Señor? Bueno, me voy a adelantar un poco porque es parte del testimonio de una manera muy jocosa. Pues mi madre viendo en el ambiente en que andaba, en las actitudes que tenía, pues ella de una manera muy perspicaz se inventó de que mi hermano quería ir a un retiro espiritual en época de carnavales y hasta el último momento pues ella creyó contra la fe porque yo no quería ir, obviamente, yo estaba en otros pasos, pero me convenció por el hecho de que mi hermano iba a ir, no lo quería dejar solo y lo acompañé. En esos 3 días que estuve allá pude ver la presencia del Señor, pude sentir algo diferente, algo que nunca había sentido en mi vida y tuve la decisión de que si Dios me sacaba de donde estaba, pues yo le prometí a Él, lo reté atrevidamente, osadamente, y Él viendo la intención de mi corazón que quería cambiar mi vida, pues Él tomó ese pacto y cumplió su palabra, me transformó la vida un 360 y para la gloria de Dios hoy estoy aquí. Bueno, gloria a Dios, y de verdad que como lo dije en uno de nuestros primeros programas, nuestro Señor es un Dios de excusa. Él utiliza Amén. cualquier cosa Así para que es. nosotros nos acerquemos a Él, ¿cierto? Sino que muchas veces nosotros somos los que estamos ciegos ahí con esa venda, los que no queremos acercarnos a Dios, los que no queremos obedecerle. Amén. Pero bueno, en medio de todo el Señor es fiel, siempre es fiel y bueno, qué bendición que tú pudiste aceptarlo y acercarte a sus caminos. Y bueno, quiero preguntarte, Carlos,
¿qué perspectiva, qué piensas tú sobre este flagelo de las drogas que está afectando hoy en día pues, a nuestros jóvenes y no podemos ser ajenos a este tema? Las drogas como es una puerta más, es una trampa más que el enemigo nos coloca a todos los seres humanos. Es afortunado o desafortunadamente yo placé ese flagelo casi 10 años, pero hoy es el testimonio fuerte de que hay un Dios que existe, que un Dios que nos ama con todos nuestros errores, con todas nuestras falencias. Y es una puerta en la cual, pues en mi caso, pues fue de diversión. Entré de una manera, no tenía nada por qué yo tenía que consumir. Vengo de una familia muy buena. Vengo de unos padres trabajadores, responsables, amorosos, de una familia que se centra mucho en el querer, en amar, en, en dar tiempo. Y eso fue lo que yo recibí y sin embargo, eso no me limitó, por así decirlo, a que yo entrara en ese mundo. Y entré por curiosidad. Cuando vine a ver, pues ya estaba muy hundido. Desde el primer año, pues ya estaba muy atrapado. A la gloria del Señor tuve unos padres que siempre, como les dije un principio, me quisieron mucho y buscaron las formas, las maneras para que yo pudiera salir de eso. Y ya me estoy adelantando un poco. Pero es una puerta que el enemigo coloca para, en mi caso era la diversión, en otros casos es un escape, es un gancho que al comienzo parece inofensivo, pero a medida que la persona navega en ese mundo, se va dando cuenta que ya no tiene un paso, ya no tiene cómo devolverse. Ya la persona no es la misma, no piensa igual, no siente igual, sus emociones cambiaron y llegamos hasta el tal punto de que no, creemos que no pasa nada, pero todo el mundo se da cuenta de que hemos cambiado. Amén, Carlos. Y bueno, sabemos que, o te pregunto, ¿crees tú que las amistades influyen en este tema para uno introducirse en el mundo de las drogas? Porque sabemos, Carlos, que todo aquel que de pronto ha consumido droga, que ha probado drogas, muchas veces, bueno, los que el Señor nos ha sacado de este flagelo, pues sabemos que muchas veces lo hacen porque sienten un vacío, porque de pronto no Así tienen es. alguien cercano, de pronto un amigo, alguien con quien conversar. Y bueno, el Señor, así como a ti, también me rescató de este flagelo, pero quiero preguntarte si, si las Las amistades amistades influyen. influyen pues, en que te hundas, en que inicies en este mundo de las drogas. Sí, claro, no solamente pues el que entres en las drogas, sino cualquier cosa que tú puedas compartir con un grupo, pues si andas mucho con ellos, pues algo se te va a pegar. Hay un dicho en el mundo que está bien dicho, que dice que si el que anda con la miel algo se le pega, algunas moscas se te pegan. Y en este caso no es la excepción. Eh, por lo menos a mí nadie me obligó, nadie me la ofreció, pero por estar rodeado en un grupo de amistades, algún día me entró la curiosidad de probarlo y ahí empezó todo. Entonces se influye porque empiezas a compartir mismos pensamientos, misma manera de proceder, mismos sueños. Y aunque uno no quiera, uno no puede ser orgulloso. Algo empieza a cambiar en ti cuando compartes con las mismas personas día tras día. Amén, Carlos. Pero sabemos que así como hay personas o amistades que de pronto no nos influyen de buena forma, también hay personas que siempre están pendientes a nosotros, ¿cierto? Así es. Como nuestros padres, quizás de pronto si conocemos a algún pastor, alguna persona que pues que conozca de Dios, esa persona siempre está Claro. orando y pues nuestras madres siempre están doblando rodillas por Amén. nosotros. Y bueno, la pregunta que te quería hacer era qué importancia deben tener pues, las iglesias con estas personas que hoy en día se encuentran en este flagelo
que sienten ese vacío existencial que solamente lo llena Dios. Claro, es muy importante. Como les dije, el entorno influye mucho en nosotros. Y el hecho de que yo haya llegado a una iglesia muy entregada a Cristo, una iglesia que para la gloria del Señor es muy entregada a las almas, eso influyó mucho en mí porque yo era una persona muy estigmatizada. Obviamente me había ganado esa reputación donde fuese era rechazado, así sea que estuviera bien cambiado. Había algo que se me notaba que no estaba bien. Y al llegar aquí, para la gloria de Dios, en mi buen pastor, pues recibí en vez de un rechazo, recibí un abrazo, recibí una palabra de esperanza de que Dios sí podía cambiar las cosas, de que Dios sí podía hacer el milagro que tanto quería, de que yo quería volver a ser aquel niño, aquel joven que podía compartir con cualquier persona sin tener la necesidad de sufrir una ansiedad y salir de ahí. Entonces me encontré con un grupo pastoral, un grupo de ujieres, donde me abrazaron fuertemente y me mostraron las sendas del Señor. Y ahí empezó todo para que yo pudiera empezar a cambiar. Cambié mi entorno social del consumir, de parrandear, a literalmente dejarlos a un lado para poder empezar a hablar de Cristo, empezar a compartir de Cristo y empezar a adorar a Cristo. Eso poco a poco hizo de que el milagro se fuera dando en mi ser. Amén, Carlos. Y al principio del video te veíamos cómo eras tú antes, ¿no? Ese era Carlos antes, ese era Carlos Mario antes de que el Señor le rescatara de este mundo. Y qué hermoso de verdad ese cambio que tú tuviste, de donde el Señor te sacó. Y como te decía ahorita, nuestras madres siempre están doblando rodillas. ¿Y qué tan importante crees tú que es la familia en ese proceso? Bueno, Jeffrey, como te dije en un comienzo, gracias a Dios tuve unos padres que me quisieron mucho y mi madre, como bien dices, doblaba mucho rodillas. Tengo muchos testimonios que si empiezo a contarlos creo que no va a alcanzar la memoria del celular para que eso quede grabado, pero muchas veces estando en círculos sociales muy fuertes, muy criminales, muy tensos, de mucha oscuridad, pues llegaba por decirle así la hora de ellos y sin explicación podría decirte de que llegaba alguien con un revólver y me decía a mí directamente, salte que no es contigo, y yo salía de ahí y me enteraba de que luego arremetían contra todas las personas que estaban aquí. Yo me creía que estaba tocado o que tenía suerte, pero no era suerte. Era mi madre doblando rodillas cada madrugada, cada día durante 10 años. Una madre abnegada, en el buen sentido terca, porque ella no quería, o sea, no aceptaba de que su hijo terminara así. Ella creyó contra la fe, fue contra la fe y para la gloria de Dios, pues hoy soy la respuesta a su oración. Entonces es muy importante que una familia se mantenga unida para alcanzar cualquier tipo de milagro. También mi hermano Cristian que sirve aquí, pues puedo decir que él fue el que empezó los caminos más fuertes en el Señor, sirviéndole, negándose, sufriendo vituperios y pudo abrir esa puerta a la casa. Solo hace falta de que una persona en la familia llegue a los caminos de Cristo para que toda esa luz de Cristo arrope a los demás, así sea que estén negados. Así mismo pasó en mi familia. Mi mamá y Cristian empezaron a llegar a congregarse y poco a poco empecé a sentir algo diferente a mí. Ellos nunca me obligaron, nunca me dijeron, me animaban hasta que llegó el día en que tuve la necesidad de buscar al Señor. Mi padre que está en los cielos se pudo ir con Cristo y en ese orden de ideas pues empezamos a crear una atmósfera en la casa día tras día. Mi milagro no fue de un día para otro, pero mi milagro habla del amor de Dios. Yo empecé a tener
una renovación poco a poco, poco a poco. No te puedo decir de que el día que estuve en el retiro, de ese día, pues llegué a Barranquilla y todo cambió, no. Pero ese día Dios clavó mi corazón. Empecé a tener pues un proceso largo de recaídas, de muchas cuestiones, mis padres se gastaron todos los recursos y solamente cuando ya no tenía más nada que intentar, pasé por centro de rehabilitación y yo presté el servicio, fui entregado, me fui voluntario, creyendo de que allá de pronto podía aislarme, siempre buscaba la manera de no estar en los mismos ambientes. Pero de una u otra manera aprendí algo nuevo en eso, pero nunca quitaron de raíz el problema. Solamente cuando mi familia empezó a abrirle las puertas a Cristo y empecé yo a aceptar y a caminar, fue que Cristo quitó radicalmente todo espíritu de drogadicción, todo espíritu de apatía, de depresión, todo lo que el enemigo, esas cadenas que tenían atadas, Cristo las reventó. Amén, Carlos. Qué importante es la familia en cada uno de nuestros procesos, ¿no? Amén. Pero, Carlos, quiero preguntarte si en algún momento de tu vida, de tu situación, de tu proceso, en medio de este flagelo, tú sentiste rechazo de parte de tu familia en algún momento, de tus padres o de tu hermano, de pronto en algún momento que de pronto sentiste que ellos decían, no, ya no, Sí, definitivamente claro. no tiene solución o algo así que hayas sentido. Sí, claro. Ellos tuvieron su prueba de fe. Yo creo que uno no debe jugar con fuego para creer en Dios. Sin embargo, Dios utilizó mi flagelo para que ellos pudieran creer. ¿Sí? Creo que si hoy tal vez yo no hubiera caído en este flagelo, tal vez ellos no hubieran creído de que ahí existe un Dios. Nosotros creíamos antes de todo esto, pero no caminábamos como Dios quería. Una vez que ellos entendieron de que para alcanzar el milagro que querían ver en mí, tenían que dejar todo tipo de conexión con el mundo, fue que realmente pudimos alcanzar el milagro de que yo pudiera salir de las drogas. Entonces, en ese orden de ideas, eh, de esa fue la única manera de que nosotros pudimos caminar correctamente y seguimos caminando en la senda del Señor. Amén, Carlos. ¿Qué diseños crees tú que puede usar una persona para salir de este flagelo? ¿Cómo crees que una persona, aparte de tener, obviamente, digamos que, o reconocer que está en una situación grave, ¿no? En una situación difícil, porque sabemos que este flagelo no es difícil y no es para nada fácil salir de este mundo? Bueno, qué diseño, Jeffrey. La verdad es que cuando llegué a Cristo, Dios me enseñó, me entregó las herramientas, me entregó la manera correcta de pelear. Yo peleaba haciendo citas con psicólogos, haciendo tratamientos de psiquiatría, que no son malos, fueron muy buenos en su momento porque bajaban cierta ansiedad en mí. Pero cuando vamos a la palabra te encuentro que la oración tiene poder. Cuando vas a la palabra te encuentras que el ayuno rompe cadenas. Cuando vas a la palabra te encuentras de que tú tienes que leer para llenarte de la voluntad de Dios, para saber cuál es su perfecta voluntad. Cuando vas a la palabra te encuentras que el congregarse es una buena práctica, que el venir a una iglesia constantemente, pues te encuentras en unos escenarios donde el Espíritu Santo se está derramando grandemente y eso te toca. Y donde está el Espíritu de Dios empieza a romper cadenas, empieza a las tinieblas a retroceder. Entonces, esos son los diseños en los cuales yo pude practicar en mi intimidad con Dios, en medio de lo que yo le iba entregando más de Dios, en lo que yo me iba acercando más a Dios, Dios iba haciendo más su obra en mí. Ahorita me preguntaste, disculpa Jeffrey, que me desvié de la pregunta de que si tú tenía vituperio o rechazo de mi familia, y sí, llegó un momento en que ellos menguaron, pero, pero nunca se dieron por vencidos. Así nos pasa en muchas áreas de nuestra vida. Muchas veces habían reuniones familiares y obviamente lo que yo transmitía no era bueno. Lo que yo podía transmitir en la calle no era bueno.
Justamente ahorita hablando con una hermanita le decía, no solamente ministramos lo bueno de parte de Dios, sino ministramos lo malo. Hasta un hola, tú lo puedes sentir en paz o puedes sentir, uy, hay algo raro en esta persona. Entonces eso era lo que lo que yo transmitía en las personas. Pero en Dios, pero me encontré con ese Cristo que conocía todo de mí y a pesar de eso no me juzgó. Y por ese amor que Él nos tiene, que Él me tiene y nos tiene, pues hoy estoy aquí redimido para su gloria. Bueno, gloria a Dios, Carlos. Hay un versículo que quiero leerte y quiero que tú nos des esa revelación de parte del Señor. Amén. Y este versículo lo encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7. Amén. Dice así, Carlos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. ¿Qué nos puede enseñar este versículo, o qué cree Carlos Mario que nos puede enseñar este versículo aplicándolo en este tema que estamos conversando hoy? Pues es un versículo que, como muchos otros, me llenaron mucho de fe, me enseñaron cómo pelear. Así como el Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es muy, muy poderoso porque todo parte de las primeras palabras que dice someteos pues a Dios. Si nosotros no nos sometemos a Dios, difícilmente podemos resistir las tentaciones del diablo. Difícilmente vamos a poder vencer lo que el diablo nos está ofreciendo, nos ataca. Hace unos días estaba hablando con mis clientes y uno de ellos me decía de que había escuchado de que si nosotros no tenemos luchas es porque no tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, vamos en la misma corriente del enemigo. Cuando nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra, a su voluntad. Cuando tenemos la capacidad de negarnos, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Porque el Espíritu Santo no se va de nosotros nunca. Pero el que habita en nosotros depende de nosotros. Entonces, cuando empezamos a someter nuestra voluntad, nuestra manera de pensar, de hablar, de dirigirnos hacia las personas, de vivir diariamente, cuando el diablo nos quiera atentar o no quiera probarnos nuestra identidad, sí vamos a tener el poder y la presencia de Dios para que Él huya de nosotros. Amén, Carlos. Carlos, ¿y cómo pasa, antes de que nos cuentes en sí tu testimonio, un poco de tu testimonio, cómo pasa Carlos Mario, una persona que estaba, digamos que hundida en ese mundo de las drogas, cómo pasa Carlos Mario a ser alguien que para la sociedad no valía un peso, a ser alguien que hoy en día es un ministro del Señor y que le sirve al Señor, y no solamente le sirve, sino que es líder? Santo. Y que para el Señor vales mucho, Mario. Amén. Entonces, Para la gloria ¿cómo de pasas a Dios. Carlos de ser nadie para la sociedad a ser alguien grande, a ser un ministro grande del Señor? Pues, primeramente, es una decisión querer cambiar cualquier aspecto de tu vida. Yo, una vez que inicié en este camino, pues como te dije, primero era una diversión, después se volvió un dolor de cabeza y cuando me di cuenta de eso y quería salir ya era muy tarde. Entonces duré muchos años de que el enemigo me estuviera sometiendo en ese aspecto y una vez tomé la decisión de querer cambiar. No fue de un día para otro, pero empecé a buscar dónde podía tener ese cambio. Y fue cuando el Señor empezó a ver su mirada en nosotros, en mi familia y en mí. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios quiere hacer cambios en nuestra vida, pero es necesario de que nosotros tomemos la decisión. Él es un caballero, dice la palabra. Él toca la puerta, pero si nosotros no se la abrimos es imposible que Él pueda hacer un cambio en nosotros. Entonces, cuando empezamos a abrirle la puerta de nuestra vida en la casa,
cuando empecé a abrirle la puerta de mi vida al Señor, fue cuando verdaderamente Dios pudo hacer poco a poco alteraciones en mi vida. Empezó a transformar áreas, empezó a transformar mi vida espiritual, mi vida familiar, empezó a transformar mi vida económica, mi vida ministerial, empezó a darme un propósito. Y me di cuenta y empecé a creer, te voy a leer un versículo poderoso, que aquí parte todo. Porque yo no creía realmente, yo quería cambiar, pero yo no creía que Dios podía hacer su milagro. Porque siempre encontramos en el mundo de que el droga es por siempre. Pero Dios siempre tiene, donde el mundo dice que no, Dios siempre dice que sí. Y hay un versículo en 1 Corintios 1:27, dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí te das cuenta, Jeffrey, de que escogió Dios de lo malo, de lo desechado, de lo que el mundo señala, de lo que del mundo estigma, de lo que el mundo no vale para nada. Dios pone su mirada para hacer su obra perfecta, para que los demás que pudieron ver esa persona hundida en cualquier tipo de problema, en mi caso fueron las drogas, y de un momento a otro decir, wow, ya esta persona la veo diferente, ya expresa diferente, se siente diferente, transmite algo diferente. Dios nos utiliza de esa forma para demostrar su gloria y poder llegar también a aquellos que tienen un corazón duro, aquellos que también están pasando por lo mismo y puedan creer de que Dios cambia vidas cuando le decimos que sí a Dios. Amén, Carlos. Y bueno, antes que nos cuentes un poco de tu testimonio, yo también quiero contarte una pequeña parte del mío, ¿no? Porque como te decía al principio, el Señor también me rescató de este flagelo de las drogas y quiero contarte algo muy rápidamente. Hace algunos años eh, yo estaba con un amigo, ¿no? Y ese día recuerdo que íbamos o entramos porque me tocaba hacer un servicio. Eso no es amigo, ¿viste? Me tocaba hacer un servicio en un almacén de cadena. Y mi amigo en ese entonces cumplía años al día siguiente. Y nosotros antes de ir a hacer ese servicio, nosotros fuimos a comprar la droga, Mario. Y ese día nosotros compramos droga en cantidad. O sea, yo digo que el Señor me salvó de quizás hasta de la muerte, Mario, por una sobredosis, porque cuando nosotros estamos dentro del almacén de cadena, nosotros se nos antojó probar lo que habíamos comprado, ¿no? Y nos metimos a un lugar que aparentemente no nos estaba viendo nadie y que no había cámaras por ningún lado. Revisamos el lugar, no vimos cámaras en ningún lado, Mario, y consumimos la droga. Y al rato nos llama el jefe de seguridad. Y bueno, nos llama, nos lleva a la oficina y nos dice, muchachos, lo que ustedes están haciendo no está bien. Se tienen que retirar. Y bueno, eso para mí fue algo impactante, Mario, porque de la droga que te estoy hablando es la cocaína. Y para más o menos darte una idea de lo que te estoy hablando, cada uno podría haber tenido unos 7, 8 gramos para consumirlo durante una noche. O sea, por eso te digo que el Señor quizás me salvó de una sobredosis, de la muerte. Y Mario, para continuarte el testimonio y no alargártelo mucho, ese día impactó mucho mi vida y yo me entristecí. Y lo que hice fue botar la droga. Yo boté la droga, no me importó el dinero que había perdido. No, invertido no, porque eso no es inversión. Es una inversión, pero Eso es una pérdida. No me importó el dinero que había perdido ahí. Pero sí, después me di cuenta, a los 2 días cumplí a mi esposa. Y bueno, darle el regalo de que estaba consumiendo drogas y que aparte pues me había quedado sin empleo, no era nada fácil. Y bueno, pero en medio de todo le doy gracias a Dios porque Él me salvó de eso y bueno, unos años atrás yo no me veía en un altar sirviéndole al Señor, mucho menos presentando un programa que el Señor colocó en mi corazón.
y muchísimo menos predicando su palabra, ¿no? Y con un llamado pastoral que Santo. vamos caminando pues sobre esa palabra del Señor. Y bueno, Mario, ahora sí quiero que nos cuentes tú un poquito de tu testimonio, ¿no? Y pues para que la gente sepa lo grande que es el Señor y para que esas personas que quizás nos están viendo, si hay alguno que está en este mundo, pues tome esa iniciativa pues de salirse, ¿no? Y seguir al Señor. Entonces, bendícenos con un pequeño de tu testimonio. Bueno, Jeffrey, creo que te he venido dando el testimonio poco a poco. Lo que te puedo decir es que las drogas o sea, no tienen nada que ver con la clase social, no tienen nada que ver de qué familia vienes. Este tipo de espíritu, este tipo de cadena llega hasta donde tú menos crees. Hay militares, hay políticos, hay cantantes, hay gente aparentemente que no aparenta, gente de bien, dedicada a su familia que sufre este flagelo. Y el enemigo quiere librarte. El enemigo, si tú me estás escuchando ahí donde estás, el enemigo quiere, el enemigo no quiere librarte de esto. Te quiere hundir, quiere que tú pierdas lo poco, lo mucho que has conseguido en tus fuerzas. Pero te vengo a decir algo. El Señor rompe las cadenas. El Señor siempre tiene una manera misteriosa de obrar. En la mía fue así. En la mía fue en un retiro de una manera jocosa, de una manera de engaño, pero fue la manera en que Dios utilizó a través de mi madre para que yo pudiera conocer cuál era una atmósfera del Señor. Si tú hoy estás pasando por eso, yo te quiero animar, porque en algún momento puedes que hayas pensado de que siempre ibas a ser un consumidor, siempre vas a estar entristeciendo a tu familia, porque de alguna u otra manera, si eres un hombre de casa responsable y tu familia lo saben, a pesar de eso, estás sembrando tristeza, estás sembrando por donde vas una mala vibra, estás sembrando en tu propio ser de que algo sea para peor, sea para de muerte. Y yo quiero decirte que Dios tiene un propósito grande en ti, y que no importa lo que te hayan dicho, lo que hayas escuchado, una vez que tú le hayas abierto la puerta al Señor, Dios va a hacer algo contigo que jamás vas a imaginar. El amor de Dios es muy grande, es demasiado grande. Yo, como te decía Jeffrey, yo no fue de un momento a otro. Esto me hace acordar el versículo de Naamán. Fue un versículo, una historia de que me ayudó mucho en este trayecto, porque en medio del proceso yo tenía recaídas. Yo podía fumar un día, podía inhalar un día, podía tomar una pepa un día, porque no vamos a hablar sin tapujos, yo consumía de todo. Llegué al punto de estar consumiendo bazuco en pipa, y hacía un cóctel de muchas cosas, de que ya parecía de que no había más cosas que probar. Probé la heroína. Entonces, cuando el Señor empezó a hacer su obra en mí, obviamente no fue de un momento a otro. Podía durar un día sin consumir, después eran dos. Cada mes el margen en que podía volver a caer era más grande. Pero cada vez que cabía, obviamente era una tristeza el no poder, el que no vas a salir de ahí. Y la historia de Naamán es una historia muy bonita, porque Naamán, para no alargar la historia, Naamán era un soldado de mucho rango en el ejército asirio, un ejército que era rival de Israel, y él sufría de lepra. Y a pesar de que sufría de lepra, los que sufrían de lepra en ese tiempo eran aislados, porque era una enfermedad muy contagiosa. Y él, a pesar de eso, él cumplía sus funciones como general. Y él se gastó muchos recursos, era un hombre muy adinerado. Qué bonito es tener a alguien que te hable siempre de Dios, que te anime a buscar de Dios, que pruebes de Dios. Y una de sus esclavas era de Israel. Y le dijo: allá en mi pueblo hay un profeta que te puede sanar, que tiene el poder de Dios. Y él dijo: si has probado de todo, ¿por qué no vas allá? Entonces él obedientemente fue allá. Y para no alargarte el tema, lo que él no se esperó
lo que le dijo. Ni siquiera el profeta lo atendió, sino el sirviente le dijo que se sumergiera 7 veces en un río Jordán, que era como el río Magdalena aquí. O sea, era una cosa inmunda. Y él en su ser, en su manera de ver las cosas, en su terquedad, en su orgullo, dijo, bueno, ¿yo por qué me tengo que bañar aquí si allá en mi pueblo también hay ríos muy lindos? Y otra vez viene esta esclava, pero Señor, si te hubieran pedido hacer otra cosa majestuosa, tú lo hubieras hecho, ¿por qué no intentas hacerlo? Y él fue, y donde voy es que lo que le mandó a hacer el profeta es báñate 7 veces. Y eso se refleja mucho el proceso que tuve yo. Yo no me sumergí en la presencia de Dios una sola vez. Dios lo pudo haber hecho una vez. Pero en mi caso, me dio mucha fe de que este soldado asirio, su milagro lo consiguió a la 7ª vez que se sumergió. Yo muchas veces tuve que encontrar al Señor e ir a la fuente para que el Señor rompiera las caderas de mí y de una vez por todas, pues, ser libre del, de este flagelo de las drogas. Hoy por hoy he tenido la oportunidad de encontrarme esas viejas amistades con las que compartía y no tengo nada de ansiedad, Jeffrey. Al contrario, me da el Señor la fortaleza para ir allá y decirle, aunque estén consumiendo, fumando, inhalando, tomando, sea cual sea la droga que estén ahí compartiendo, puede ir allá y decirle que Dios puede cambiar su vida. Y eso es lo que también te digo a ti. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si Dios lo hizo con muchas personas más, como también lo hizo con Jeffrey, también lo puede hacer contigo. Solo es cuestión de creer. No importa cuántas veces puedas recaer. No creas que para llegar a Dios tienes que limpiarte tú. Ningún enfermo se limpia solo, ningún enfermo se medica solo. Él tiene que ir al doctor y en este caso el doctor es Jesús. En este caso el hospital es el templo donde puedas asistir. Entonces no te preocupes de cómo Dios lo vaya a hacer, solamente llénate de Cristo, llénate de Dios, porque así como somos unos vasos, la palabra nos habla, Jeffrey, de que nosotros somos unas vasijas. Así como un vaso tiene una capacidad límite de llenarse, nosotros nos llenamos diariamente de cosas del día, de pleitos, de trabajo. Y si tú tienes la capacidad, como me dijo un pastor, de que todos los días te llenes de Cristo, vas a ver de que si ese vaso está lleno de aceite y tú le introduces agua del Señor, de esa presencia de Dios, va a llegar a un punto en que estás tan lleno de Cristo, Jeffrey, como me pasó a mí, de que estaba tan lleno de Cristo que no había espacio para que yo fumara, y no había espacio para que un sábado yo saliera. Los sábados para mí eran muy, muy tétricos. Cuando eran las 4 de la tarde ya me caía mucha ansiedad, tenía vasca, vomitaba. Muchas veces me encerraba en mi cuarto y podía durar 4 días encerrado sin comer, sin bañarme, porque era para mí muy difícil nada más ver la puerta de mi casa, pero me empecé a llenarme del Señor y fue así de que me di cuenta de que un sábado eran las 4 de la tarde y yo estaba muy tranquilo. Podía pasar el amigo que consumía y ya yo no me daba nada. Entonces ya empecé a notar de que en ese momento de que Dios hizo la obra en mí. Y ya tocaba de mi parte de seguir buscando al Señor para seguir siendo lleno y que no hubiera espacio para más nada de lo que el enemigo pudiera brindarme y pudiera volver a caer. Wow, tremendo testimonio, Mario. Aleluya. De verdad que el Señor es un Dios que libra, ¿no? Un Dios que liberta Amén. y no importa cuál sea tu flagelo, cuál sea tu situación, cuál sea tu debilidad. Yo quiero decirte que el Señor hoy está tocando la puerta, hoy te está tocando la puerta y quiere entrar a cenar contigo. Solamente Amén. tú tienes que tomar la decisión de dejarle pasar, de dejarle que Él entre a tu corazón para que cenen juntos, para que el Señor bendiga tu vida, para que el Señor transforme tu vida. Bueno, Mario, y de verdad que ha sido muy hermoso este programa. De verdad que Así he es. sentido la presencia de Dios aquí y he sentido que el Señor pues ha dicho lo que tenía que decir, Amén. ha traído lo que tenía que traer y le ha hablado a quien le ha tenido que hablar a través de este programa. Mario, para finalizar, quiero que nos bendigas con una oración. Quiero que nos Claro que sí. bendigas una oración
por esas personas que nos están viendo y por esas personas que hoy están en este flagelo, que no han podido salir, que tienen la voluntad de salir, pero que como tú lo decías ahorita, era muy difícil, es muy difícil salir de este mundo y sobre todo cuando están solos, cuando no tienen a nadie quien está ahí. Y bueno, quiero que nos bendigas con una oración para cerrar este programa, Mario. Claro que sí, Jeffrey. Bueno, en la Biblia no dice que hay que cerrar los ojos, pero es un signo de concentración y reverencia. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, primeramente por este programa, por la oportunidad de venir aquí a contar de lo que tú has hecho en mi vida. Te doy gracias, bendigo la vida de Jeffrey, de todo su equipo de trabajo, Señor, que ellos sigan teniendo los diseños del cielo, Padre, de los que tú le das, para que pueda ser próspero en este programa y darte la gloria a ti, como tú solamente te la mereces. Hoy oro, Señor, por cada persona que está sufriendo directo o indirectamente este flagelo de las drogas, Padre. Yo te pido que así como alcanzaste, como yo alcancé misericordia, así yo creo también de que tu amor, Señor, no tiene límites, que hoy puedas tocar las puertas de su casa, que le puedas quitar esos velos, Señor, que le impiden ver que tú les estás hablando desde hace mucho, a través de un mensaje, a través de un video, a través de algún hermano, alguna hermana que tengan de la en la cuadra, aquella hermanita o hermanito que constantemente le invita, que ellos puedan sentir, Señor, ese abrazo tuyo, Padre, que consuela, que da fe, de que ese abrazo que nos dice que no nos juzgas, ese abrazo que transforma, mi Dios, tú me recibiste con un abrazo, Padre, y me dijiste que tenía un propósito grande, de que no me preocupara por nada, porque tú eres el que ibas a transformarme. Yo te pido, Señor, que pongas en el corazón de esas madres que han dejado de luchar, que les renueve, Señor, su fe, por aquellas que de pronto han sido desentendidas, que le pongas ese amor tuyo, Padre, porque tu palabra dice que el amor de madre es el más parecido al tuyo hacia nosotros. Que ellas puedan entender de que en sus manos, Señor, está el milagro para sus hijos, Padre, ya sea para este flagelo de las drogas o sea cualquier tipo de flagelo que estén pasando, Señor. Que la oración de una madre, de un padre, tiene poder. Que cuando hay unión en la casa, Señor, ahí estás tú. Donde hay 2 o 3 reunidos, dice tu palabra, ahí estás tú, Señor. Y yo lo creo. Yo creo que Dios estás tocando en el corazón y la mente de muchas personas a esta hora, mi Rey. Yo te pido que estas palabras, Señor, esto que tú hiciste aquí, no se lo lleve el enemigo, Señor, sino que así como la lluvia cae a la tierra y da frutos, Señor, así veremos frutos y así veremos en su tiempo, Señor, lo que tú estás haciendo, esas semillas que estás colocando, Señor, en cada corazón de cada familia, de cada persona que sufre este flagelo, Señor. Vamos a ver el fruto, Señor, de tus manifestaciones en sus vidas, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, yo cierro esta oración, Padre, declarando de que tu presencia sigue con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, de verdad que estamos muy gozosos, muy contentos por habernos acompañado. De parte de todo el equipo de producción, Mario, te agradecemos mucho. Estamos muy contentos de haberte tenido en nuestro programa. De verdad, Dios te bendiga, Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga a tu familia, Dios te sigue usando poderosamente como te sigue usando. Amén. Y, Para la gloria y- tuya, Señor. y que a través de ti muchas personas, a través de ti muchas personas vean ese ejemplo que necesitan para seguir a Cristo y para salir de este mundo de las drogas, ¿no? Y de cualquier mundo que Amén. no sea del Señor. Mario, de parte de todo el equipo de producción, muchas gracias. Bendiciones a todos por conectarse con nosotros. Te invitamos a compartir este video con tus amigos. Encuéntranos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube como ICC Mi Buen Pastor. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Jeffrey. Gracias a Dios.